en Cristo, edificamos. Marcos 11, en el versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué pasaje tan interesante? Yo no sé si a vosotros al momento, bueno, soy estudioso de la palabra y al momento ya tiene todo sentido, pero a mí este pasaje muchas veces me ha generado tensión. ¿Qué está pasando aquí? Si os dais cuenta, lo hemos leído en un bloque, porque en realidad es un bloque. A veces leemos sobre el tema de la maldición de la higuera y decimos, no entiendo qué está pasando, pasamos a lo siguiente y no paramos a pensar en lo que está ocurriendo aquí. Mira, a lo largo de los evangelios, un tema es recurrente, y el tema es que Dios viene a su pueblo. ¿Sí? Dios viene a su pueblo y su pueblo no lo recibe. ¿Sí? Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, y ahí hay un cambio. Pero Él viene a su pueblo, y su pueblo no lo recibe. Y hay motivos diversos por los cuales el pueblo no lo recibe. Algunos de ellos es porque están aferrados a lo que ellos aman y no están dispuestos a que Dios les cambie el chiringuito. Ellos están contentos con lo que tienen y que Dios venga, Dios mismo venga y les cambie las cosas, no es una opción. Y tú puedes pensar, qué ridículo, si lo pones en perspectiva. ¿Cómo vas a decir, Dios, no puedes cambiar las cosas en tu casa? Pero bueno, estas cosas pasan, hasta en las cosas más pequeñas. Os pongo un ejemplo, como aquí no conozco en el diario no pasa. Pero yo me acuerdo que un pastor contaba la historia de que había un piano de cola que nadie tocaba, y estaba justo en medio. Y claro, el hombre dice, bueno, lo voy a mover. Lo movió un día, lo puso en el otro lado del escenario, de la plataforma, y la gente se revolvió diciendo, ¿esto qué es? ¿Pero quién te crees que eres para venir a cambiar las cosas? Y bueno, la historia, un problema. Entonces el hombre dijo, ya está, lo pongo en el sitio y no digo más nada. Y todos los días lo movía 5 centímetros. al cabo de unos meses ya estaba en la esquina y nadie dijo ni mu. Esto es un ejemplo ridículo, pero es de lo que se trata este pasaje en cierto modo, porque el bagaje que había tenido el pueblo de Israel se había convertido en su verdadero problema. Y habían llegado en la edificación, en el proceso de edificación, habían llegado a desestimar a la piedra angular. Y la piedra angular, que es Cristo, ese pilar central de la casa, se había convertido en un problema para la edificación que ellos habían hecho, porque no calzaba para ellos en su sistema. No calzaba un Jesús que come y que bebe en las casas de la gente. Tampoco calza un Jesús que en vez de dejar que vayan al sacerdote, al templo, él es el templo andante, que pone la mano en los enfermos y sana. Eso tenía que ocurrir en el lugar del templo. ¿Por qué?
Porque uno venía a ofrecer un sacrificio y a decir, bueno, mira, entrego esto por mi fe. En fin, no entraba por la enfermedad, pero como cuando había pasado el periodo de enfermedad, tienen que traer sacrificio al templo. Pero todo el contexto del diagnóstico, por decirlo de alguna manera, el doctor Willy, era en el templo, eran los sacerdotes. Pero el templo sale y se mete entre la gente. Los leprosos manchan al que toca, pero este toca y limpia a los que están manchados. Todo este concepto, todo este de perdón de pecado, de restauración, fuera del contexto de lo controlable, es un problema. Es un problema para el poder asentado de los fariseos y saduceos que además se habían aliado con el imperio de Roma. Pero ese espíritu, esa actitud, me refiero al espíritu del demonio, sin esa actitud interna del corazón, también se entrega a veces entre los discípulos. Porque dice, Señor, hemos visto una lucha que hacía y le hemos dicho que como no está con nosotros, que pare. Entonces, la tentación del pueblo de Israel y de toda persona es de intentar controlar los movimientos del Señor. Las cosas que el Señor quiere hacer. El hermano Carlos, el pastor, estaba compartiendo antes en el grupo, me dice mucho, hablando de 3 cosas importantes. Le preguntaba a ver como si fuera un verdadero podcaster, hay podcast muy grande, y 3 cosas que él había percibido en todos sus años de trabajo y de servicio. Y la segunda dijo, estar atento al mover del Señor, lo que el Señor está haciendo, ¿no? Lo que el Señor quiere hacer, y ser obediente a eso. Eso es un cambio de paradigma que ellos no estaban dispuestos a sufrir. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Señor tenía hambre. Y llega una higuera que debía de dar fruto y no hay fruto. El texto dice que no era tiempo. Algunos comentaristas discuten un poco de qué significa eso, porque en teoría sí como tenía que haber algo de fruto, aunque no fuera el tiempo específico. Algunos dicen que no era la temporada, otros dicen que no parece que signifique eso la expresión. Eso no queda claro. Lo que queda claro es que lo que está ocurriendo ahí es algo profético. Porque el Señor no lo está haciendo caprichosamente. Ni para comer, entonces te maldigo. El Señor está apuntando a una realidad. Porque la higuera es representativa del pueblo de Israel, que debiera de estar dando fruto para las naciones. Pero se ha quedado en algo inservible e infértil, que solo merece maldición. Si vamos atrás en el tiempo, a mí me encanta leer cuando en Génesis Dios empieza a crear cada uno de los elementos y todo lo que tiene la capacidad de reproducirse, se le ordena reproducirse. El mandamiento es multiplicaos, ¿verdad? Multiplicaos. Y lo dice un montón de veces en el primer capítulo de Génesis. La creación bendecida, porque dice, y vio Dios que era bueno. Y luego hace al hombre y dice, y vio que era bueno y sobremanera. Esa esencia de bondad es que reproduce. Cuando llega la maldición en el capítulo 3, es que ahora la tierra va a producir algo que no produce nada, como cardo y espino. No produce nada. Mira, todo lo que está bendecido por Dios, produce. Lo que es maldecido por Dios queda fértil. Y esa idea estaba encarnada en la cultura. Algunos lo tergiversaban y cómo lo tengo que producir económicamente, que por supuesto debemos producir económicamente, pero el grado de bendición no es tan rico, hablábamos ayer, ¿no? Pero desde luego sí que tiene que haber capacidad de producción. Ahora bien, en este texto, el Señor, airado, me parece interesante en el versículo 11, le dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea que ya el día anterior había visto aquello y había entendido algo, había observado atentamente lo que estaba pasando en aquel lugar y se va. Y lo primero que hace, con intencionalidad, antes de entrar a la ciudad, es maldecir a la higuera para que sus discípulos entiendan una realidad. Lo que no da fruto, lo maldigo. Hace pensar también en Juan, cuando habla de que Dios es el labrador, que tiene una viña y que los pámpanos que dan fruto los corta.
para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, ¿qué ocurre? Es cortado y echado al fuego. Dios está en una misión por producir, por multiplicar. Y en el momento en el que nosotros venimos al Señor, entramos en sus labores. Entramos en su cometido. Los creyentes desde el día 1 llegan y van. Se les envían. Creen y al momento a trabajar. Porque si no trabajas no eres discípulo. Si no sirves, no sirves. Si no sirves, no sirves. La higuera debiera desafiar el hambre que había en Jesús, pero no daba fruto. Y dice que nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Y el versículo 15 dice que vinieron pues a Jerusalén, entraron con Jesús en el templo, directo para allá. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Este texto nos puede llevar a pensar, quizás, y efectivamente puede haber algo de esto detrás. No, es que estamos siendo abusones y que estamos haciendo cosas que no tenían que hacer. Y claro, ellos hacían cambio y con el cambio aprovechaban para ganar dinero a costa de los hermanos, en fin. Y que efectivamente hay algo de esto en ese texto, pero no nos vamos a enfocar en este aspecto. Así que si ves que lo obvio no es porque no esté, es porque no es importante el caso. El tema es que el lugar donde los cambistas se ponían a trabajar era el patio de los gentiles. Era el patio de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si el templo estaba dividido en diferentes partes, y no vamos a entrar en los tecnicismos, una parte puesta para el culto y para la oración de los judíos. Obviamente los judíos no iban a entrar en el lugar santísimo, eso solo estaba reservado para el sumo sacerdote una vez al año, pero luego fuera, en el lugar santo, se ofrecían sacrificios delante del Señor. Y luego, ese lugar de culto tenía un espacio para las personas. De hecho, vemos en Lucas como dice que oraban al Señor en el templo. Y dice, Señor, sé propicio a mí, dice el publicano, y el otro oraba para sí mismo. Pero luego fuera era el lugar para los gentiles. Se supone que el gentil tenía la opción de acercarse a Dios. Pero ellos, en el lugar donde había espacio grande en ese templo, en ese lugar espacioso, habían determinado que era más rentable crear negocio. Iban a ayudar a los que venían de lejos, ¿no? Imagínate tener que cargar con los bueyes, que tal, vengan si compran los bueyes. Ya tienen para sacrificar y no tienen que venir, estamos ayudando. ¿Te das cuenta? Así que la estructura que habían construido era una estructura que no daba lugar a que los gentiles, es decir, a los no judíos, pudieran ser parte del templo. Si te das cuenta, esto no pasa en la iglesia del Señor. La iglesia está perfectamente capacitada y preparada en estructura y acción para acoger nuevas personas. Gente difícil, gente complicada, gente que no sabe cuándo hay que callarse y cuándo hay que hablar. Están todas preparadas. Son lugares preparados para que la gente de la calle, que tiene interés, hay gente que no tiene interés y lo único que quiere es molestar, no estamos hablando de ello, pero hay gente que tiene interés y tiene una inquietud y no sabe cómo comportarse, no encuentra lugar en la casa de Dios. Simplemente no se sienten en casa. Porque nosotros no le hacemos espacio. Bueno, nosotros no, los judíos, perdón. Ustedes sí, pero nosotros también, siempre. Pero los judíos tenían promesa de que iban a ser bendición para todo el mundo. Si vamos hasta el principio, antes de que exista el pueblo, pero pensamos en Abraham. Y él le dijo,
en tu siguiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, tú no estás para ti, estás para el otro. Y te voy a usar de tal manera, voy a usar tu descendencia de tal manera que va a alcanzar al mundo. Pero a veces uno solo piensa en su propia tierra. De gracia recibiste, dale gracias. ¿Te das cuenta que hablamos a veces mucho de la gracia recibida? Aquí seguro que sí se habla, como no lo sé, pues puedo decirlo. No me mando predicaciones, pero decís no escucharlas por si acaso. Para que no digan que estoy cogiendo información. De gracia recibiste y dad. Ese es el mandamiento. Dad de gracia. De balde, gratis. Con esfuerzo tuyo, claro que sí. Con recursos invertidos, con tiempo invertido, con energía emocional, que a veces cuesta mucho. Porque has recibido de gracia. Tienes el mandamiento de enviar, de seguir adelante con la gracia. Me encanta que, si piensas en este texto, puedes pensar. De hecho, hay títulos en la Reina Valera, no sé si están, como tengo aquí en la versión digital, no sé si dice la purificación del templo, ¿no? Dice la purificación del templo. Ya, eso es un error. Es un error. Porque no está purificando el templo, está haciendo una señal. Está haciendo una señal. Si leemos Juan capítulo 2, podemos ver que este parece que es el mismo evento. El Señor hace un azote de cuerda, quita los que pistan. Y si quieres lo leemos para más claridad, ¿no? Versículo 13. ¿Capítulo? Capítulo 2, Juan 2, versículo 13. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondiendo y le dijeron: ¿qué señal nos muestra? Así que había una señal detrás de la acción. Ya que haces esto. Y respondiendo Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. De alguna manera, con el azote de cuerdas, el Señor les estaba diciendo: vosotros traéis a ruina este templo, yo voy a crear un nuevo templo. Viene un nuevo templo. La estructura esta ha venido a su fin. Mateo 24 también empieza a mencionar de que no va a quedar piedra, se acabó el tiempo del templo porque hay un templo nuevo. ¿Sí? Y esa inauguración de las nuevas cosas que Juan habla en los primeros capítulos, no vamos a entrar en detalle, empieza a hablar de una serie de elementos que apuntan efectivamente a una vida nueva. Porque habla de nuevo nacimiento en el capítulo siguiente, luego habla de la nueva adoración. La adoración no está en un lugar, dice: ¿dónde adoramos? ¿Aquí o allí? La respuesta es en espíritu y en verdad. La adoración al Padre ha trascendido a un lugar físico, porque ahora Cristo, que es el templo, nos acoge como parte del templo y nosotros somos templo que lleva la presencia de Dios. Así que cuando el Señor está haciendo el azote de cuesta, no está purificando el templo, está haciendo una señal profética. El tiempo del templo se acabó, como lo habíais entendido hasta ahora. La estructura que habéis montado se ha acabado. Y evidentemente, de manera indirecta, también está golpeando a esta actitud de superioridad de los judíos que echan fuera y no consideran
o no piensan en alcanzar a los gentiles. Los han expulsado del medio, son aborrecibles, no son fáciles tampoco los que son nuevos, ¿no? Son difíciles. Cuando no saben las formas y demás, es complicado. Estoy poniendo el pasaje delante. Ahí está. ¿Qué pasa? El Señor está a punto de inaugurar algo nuevo. Ellos están aferrados a lo antiguo. Y lo antiguo se ha llenado de tantas formas. Lo que hablamos del Evangelio es sencillo y le hemos añadido tantas capas que lo hemos convertido en imposible de entender por otras personas. Y no porque el Evangelio no sea poder, es que lo hemos llegado a predicar de una manera que la gente que no lo entiende. No lo entiende. Voy a dar una cita que hay que coger con pinzas porque la gente la usa más. Pero dice, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario habla. Y si es necesario habla. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Sabes que lo dijo un hombre que no dejó de predicar el Evangelio con sus palabras? Pero también con sus acciones. El problema es que la iglesia a veces predica la palabra con una apatía del alma, una falta de compasión, una falta de amor por el perdido, que la hace a veces vacuna hasta la gente para recibir el Evangelio. Había una hermana en Estados Unidos que estuvo con el Señor buscando a Cristo y tuvo un encuentro con el Señor cuando era jovencita, pero se apartó y se dedicó a su vida de negocio y ganaba bien y estaba contenta, le iba bien, pero había algo que fallaba. Había algo que sentía que dice, es que ella aún no hace clic, que no conecta. Y entonces, un día encontré un amigo que era creyente y le dice, mira, nos estamos reuniendo en unas casas, ¿qué te parece si te vienes? Y ella, a pesar de que se sentía lejana de Dios y de la iglesia, dice, bueno, voy a ir para allá. Y al ir para allá el Señor toca su corazón de una manera radical. Y entonces ella dice, yo quiero compartir del amor de Cristo, del amor que estaba compartiendo él. Yo tengo que hablar del amor de Dios. Y se va a la calle vestido de ejecutiva, bien guapetona. Se acerca a un hombre en la calle y le empieza a hablar del amor del Señor. Y el hombre ni la escucha. Y dice, yo no pensaría, esto es un paréntesis, ¿no? Pero uno piensa, estos impíos que no quieren oír la palabra. Malditos son, no aman la doctrina de Cristo. Ya. La mujer se fue de ahí y se dio cuenta de que su mensaje era irrelevante porque estaba vestida de una manera irrelevante para la persona que lo escuchaba. Se dio cuenta que estaba tan arriba en la escalera que no era capaz de sentir compasión desde el mismo nivel con esa persona para predicarle del amor de Dios. Si yo te digo, el Señor te ama, y no manifiesto el amor entregado, es difícil que alguien pueda creer. Es difícil que alguien te pueda creer. Caleb, ¿me estás diciendo entonces que el Evangelio no tiene poder para salvar? No, el Evangelio tiene poder para salvar. La pregunta es si tú encarnas el Evangelio para que tenga eficiencia de la manera que tú comunicas. Hay pequeñas sutilidades, hay cosas con sutileza que se manifiestan en la manera en la que compartimos con otros. No sé si te ha pasado alguna vez cuando alguien está pasando una situación muy, muy, muy dura, muy difícil, y te estás compartiendo, pero tú sientes una insensibilidad y tú dices, wow, sí, seguro, pero no te duele. ¿Te ha pasado eso o solo me ha pasado a mí? ¿Te ha pasado a mí? Sí, que me estás diciendo algo, pero no me duele. No me caga el corazón, es como que, vaya, ánimo, ¿no? ¿Dónde quedó el dolerse con los que se duelen? Alegrarse con los que se gozan. A veces el mensaje se hace ineficiente porque los corazones no tiemblan. Porque los corazones no se conmueven ante la necesidad. Pero Jesús no es así. Así que Dios vino a las multitudes, Jesús vino a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es plana, entraña que se renueve,
Esa es la palabra. Se le remueve algo por dentro. No se queda insensible ante la necesidad. Pero los fariseos y los saduceos se sienten cómodos con su situación y con su estructura, de tal modo que no hay ni consideración por los gentiles. No está en su radar. No como una realidad. Es más, le genera molestia. Cuando el Señor te dice en Lucas capítulo 4, dice: mira, a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, gentil. Dice que quisieron despeñarlo. La bendición no es para ti, Israel. La bendición es para el otro. Lo que has recibido de gracia es compartible o no es gracia. En el momento en el que tú la estancas, deja de ser vida y se convierte en muerte. El Evangelio ha de vivirse, ha de encarnarse en todas las costumbres y estructuras que podamos crear. Cuando hablo de eso, hablo de estructuras, ¿cómo vivo yo? ¿No? ¿Cuáles son mis hábitos diarios? Y no quiero hablar solo a nivel, insisto, porque estamos hablando de algo pragmático, algo que tiene que ocurrir en el espíritu, que convence al alma, ¿no? Y luego se vive, pero si Albert, Albert quiere desarrollar su relación con Joel, pues el que hace, él busca momentos en los que es solo de Joel, la última fue la de la rodilla y se fueron los dos con la bici, ¿no? Uno busca estructura donde puede pasar cualquier cosa. Busca estructuras donde puede pasar, pero abre espacios para ello. ¿Me explico? Las convicciones tienen que movernos a cambiar la estructura, a cambiar las maneras de vivir. Igual que la oración abro espacios para la oración. Y quizás los primeros 7, 8, 9, 10 días estoy ahí como, pero voy a abrir este espacio más amplio para orar. Y no voy a desfallecer en insistir hasta que Dios se manifieste y mi corazón se llene de su gracia. ¿Puedo provocar la gracia de Dios en mi corazón? No, pero puedo abrir los espacios para esperar la gracia. ¿Puedo salvar a la gente porque yo le digo, oye, voy a predicar y entonces por mi predicación te vas a salvar sí o sí? No. Pero puedo abrir espacios para la predicación y para el acoger. Puedo abrir estructuras en la iglesia para acoger y no para mí, para otro. ¿Me explico? Abrir estructura esperando la gracia de Dios para los diferentes aspectos de nuestra vida. Pero eso no cabía en el pueblo de Israel. Y tampoco en muchas iglesias en España. No hay lugar para los perdidos. No hay lugar para los perdidos. Y eso es triste. No hay lugar para el quebrado. ¿Cuál es el ayuno que agrada al Señor? Según Isaías 58. No es que desatemos las ligaduras de impiedad. No es que al pobre debemos de comer. ¿Qué culto ofreceremos a Jehová Dios? ¿Qué culto ofreceremos al Señor que desea? ¿No ir en búsqueda de lo que Él más ama? ¿Qué vale más? ¿99 justo? Son muchos. 29 que ahora vale 1.200. ¿Cuánto vale el perdido? No soy bueno con las matemáticas, pero en proporción, si son 99 ovejas que el Señor deja para ir a buscar una, no vale más que 99. Y eso no cabía en la estructura. Hay más amor por el dinero, la finanza, que por la oveja. Nadie que entienda de economía, por si como queréis leerlo, 15, 16.
Nadie en su sano juicio dice, se me han perdido 100 euros. Bueno, pues voy a dejar los otros 900 para buscar los 100, porque, no sé, las matemáticas no dan. Pero en la visión del cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 30 o 40 congregantes que ya están en el rey. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale uno más? A los ojos de Dios, más de lo que nosotros podemos apreciar. Dice el versículo 17, y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Para todas las naciones. Nosotros habíamos olvidado de que mi casa es casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones. El alcance de la promesa es mundial. Es mundial. ¿Conocéis la historia de los morados? ¿Sí? Historia tan bonita. Era aquí corrían los tiempos de la Reforma. Y entonces, diosidencias, por coincidencia de Dios, ¿no? Empezaron a juntarse gente de diferentes denominaciones en un lugar. Algo así ha pasado por aquí, ¿no? De diferentes mezclas, de diferentes lugares. Por casualidad de la vida, se juntaron en un lugar que era como el terreno que pertenecía, o el espacio, la tierra que pertenecía al conde de Pronunciación, mi alemán es más o menos bueno, pero ese no me gusta decirlo, Sindersdorf, ¿vale? Vamos a decir que es Sindersdorf, que la zona más alemana. Y se juntaron allí, y su pelea continua por causa de la doctrina les llevaban a tener una situación de impiedad continua. Parecía que había una relativa paz, pero luego estaban como que se mataban, como en guerras, ¿no? Si os mordéis uno a otro, mirad también que no os devoréis, ¿no? Estaban ahí que se mataban a palos con la doctrina, con esto, tal, aquí, ¿verdad? Y un día el conde ya harto, molesto ya con esta situación, se va a la escritura ahora al Señor y él hace una predicación delante de todos sobre la impiedad de la división. La impiedad de la división por cuestiones doctrinales. Claro, estamos hablando de alguien que niegue que Jesús es el sacrificio sustitutorio. Eso es entrar a la fe. Pero luego en las particularidades, en las cosas pequeñas. Batallada. Bueno, pues el caso es que hubo una convicción del Espíritu Santo en aquel lugar. Los hermanos respondieron de una manera que firmaron un pacto de no volver a pelear por cuestiones doctrinales. Y se inició la reunión de oración de los 100 años. Porque en aquel lugar el pueblo no cesó de orar constantemente, clamando al Señor. Y duró 100 años el avivamiento de los morados. Decidieron que cada 10 familias, una iba a ser enviada a las misiones. Y las otras 10 familias lo iban a apoyar para cumplir con el cometido de convertir la iglesia en casa de oración para las naciones. Que glorifiquen a Dios de toda lengua y nación. Ese era el deseo de los morados. Y decían, porque el Señor es digno de ver el resultado de su sufrimiento. El Señor es digno de ver el fruto por su aflicción. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que ardía en el corazón de los morados. Algunos de entre los que estaban allí, unos muchachos jóvenes, decidieron que iban a ir a una isla perdida para compartir acerca del Evangelio. Y ellos dijeron, la única manera que tenemos para llegar es hacernos esclavos. Y en un barco se montaron sin saber qué sería de su vida, mientras los otros veían diciendo, nunca más los volveremos a ver. Renunciaron al derecho y la libertad en pro del Evangelio. ¿Y qué hacemos tú y yo hoy? ¿Estamos acomodados como los fariseos y saduceos? ¿O estamos en una búsqueda constante
Lo que voy a decir a continuación, lo voy a decir 2 veces, esta introducción, no es una interpretación 100% bíblica. Lo voy a decir otra vez. Lo que voy a decir a continuación va a ser una aplicación un poco más complicada, ¿vale? No es lo que directamente extraería del texto, pero lo vamos a usar para la ocasión, porque tiene un concepto bíblico detrás. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Es la iglesia un lugar de multiplicación y de lanzar el evangelio y de rescatar? ¿O es cueva de ladrones de bendición para el mundo? ¿Se ha convertido en un lugar de depósito donde se guarda la gracia y se sostiene con celo? ¿O se da ampliamente para que otros lleguen a Cristo? ¿Somos casa de oración para las naciones o somos cueva de ladrones? ¿Estamos destituyendo a otros del posible encuentro con su Salvador? Callando nuestras bocas, cerrando nuestras puertas, construyendo estructuras y edificios que no sirven para nada, si lo que queremos es atraer personas al Señor. La misionera que mencionaba ayer, que estaba en Uganda, ella contaba cómo ella pastoreaba en Reino Unido. No le iba mal, una iglesia que había 1000 y pico personas, tiene mucha responsabilidad. Claro, con 1000 y pico personas hay un sueldo para los pastores, ¿no? Uno trabaja poco por amor al arte, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Pero allí teníamos un sueldo. Y en ese sueldo, pues, tenían cierta comodidad, pero el Señor empieza a inquietarle. Y personas de diferentes lugares del mundo le escriben y dicen, mira hermano, no sé, yo no sé qué está haciendo el Señor, pero ¿no habéis pensado que quizás se ha acabado vuestra etapa en Reino Unido y tenéis que despojaros de lo que tenéis? Y eran las mismas personas, a lo largo de 3 meses, pim, pam, pum, o sea, las mismas personas que no conocían su situación, mientras ellos estaban teniendo la inquietud de que ya quizás estaban demasiado cómodos y Dios que estaban llamando a renunciar a cosas. Y ya cuando empezamos a recibir esos mensajes, digo, ya no podemos excusar, ¿no? Dios está haciendo cosas aquí, estamos viendo la gracia del Señor, estamos contentos, estamos satisfechos, la estructura está hecha, qué bueno, gloria al Señor, se acabó, te tienes que ir a otro sitio. Porque tú no estás para ti, tú estás para el otro. Así que el Señor se lo lleva a Uganda con 2 niños en edades pequeñitas. Y tienen que vender todo. Dejan la casa, lo mismo no vendieron, pero tienen que vender sus coches, todo lo tienen que dejar atrás. Y se van a Uganda. Y en Uganda, alguien les había conseguido una casita en la zona buena de la ciudad, ¿vale? Donde están todos los misioneros, te voy a decir. Y estaban allí, y ella vio la casa, y vio el lugar, y le dice, ¿cómo podemos estar aquí, estando los demás en ruina? ¿Cómo podemos vivir a este nivel de vida si los otros se mueren de hambre? Y entonces la mujer dice, habla con su marido y le dice que yo no me siento cómoda con esto, y dice, no, yo tampoco, tenemos que mudar. Y se van a vivir en los edificios de la gente a la que van a servir. Y cuando salen, van a la calle, van 2 calles más allá y encontraron a la chabola, no sé cómo se dice esto, pero bueno, la favela en Brasil. Y se encuentran todos ahí y algo traspasa su corazón y dice ella, ¿cómo vamos a ayudar a tanta gente? ¿Cómo vamos a servir a tantas personas que necesitan comer pan y comer del pan de vida? Y se despojan de todo lo que tienen hasta el último, con tal de que el Evangelio se haga vivo en medio de la comunidad. Y ella cuenta que durante todo ese periodo no ha aprendido más del amor de Dios que en ese periodo. Porque todos los días había una ausencia impresionante, una necesidad
de que el amor manifiesto de Dios se viera en medio de las comunidades. Y predicaban el Evangelio y daban de comer. Y Dios multiplicó de tal manera que tienen 40, 50 programas diferentes porque están funcionando. Mientras gente todos los días se añade a la iglesia. Porque es una iglesia hacia afuera. Es una iglesia hacia afuera. De hecho, puedo decir una forma a Marco y a René, creo que fue, de donde se reúnen. Y son 2 containers abiertos. O sea, en lo alto de un container arriba y está abierto. Y ahí. Y viene la gente, por gente incómoda. Gente que, cuando están hablando a veces de la palabra de Dios, se manifiesta y van a intentar pegarle al que está predicando. ¡Ay! Van a pegarle. Y pasan cosas así todos los días. ¿Qué iglesia tan incómoda? ¿Qué falta de estructura por amor del Señor que estaría haciendo? No saben leer ni escribir, entonces tienen que predicar. Le enseñan el Evangelio y intentan enseñarles a crecer y luego le enseñan a leer para que luego puedan aprender doctrina y profundizar en la Escritura, lo cual somos todos llamados a hacer. Pero es muy difícil, tienes que empezar con muy poco. Cuando el pastor Carlos estaba compartiendo, ¿no?, que se juntaba con los campesinos en la zona donde trabajaba y iban todos en fila detrás de él y iban a comer en un restaurante para comer con él, pensaban, qué bonito, ese es el Evangelio. Con la sencillez, con lo poco, con el que ante el mundo miserable hay lugar en la casa. Hay lugar en la casa. Hay lugar, he venido por ti. Hay lugar en la casa. Si la casa es el lugar, tu espacio seguro de comodidad donde quieres cerrar la puerta al mundo, la casa se convierte en cueva. Se convierte en cueva, muy rápido. Hemos podido observar, quizá cada uno tiene su experiencia en diferentes iglesias, y a veces observamos la iglesia que hace rato ya es la cueva de ladrones. Porque estamos frenando la gracia de Dios en el mundo y ya empezamos a ver a un tufillo en el lugar. ¿Sí? Cuando uno deja de ser para el otro, se vuelve rígido, se vuelve inflexible, impaciente. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Estoy inventando? Y deja de ser vida. Deja de ser vida. Hay un artista que me gusta mucho, se llama Santiago Benavides, es de Colombia. ¿Lo conoces? Él tiene canciones muy bonitas. Muy buenas, escuchado, ¿verdad? Hay una que me encanta, ¿no? Y habla de su hermano que tiene una iglesia con todos los borrachos del pueblo y se reúne en la calle, y está en los bancos y le testifica. Y dice, wow, y habla del Señor y se sienta con ellos y ¡oh! ¡Qué maravilla! Cuando estaba viviendo en Huelva y estaba centrado y quería servir al Señor, yo me acuerdo que estaba pues, con los jóvenes de la iglesia, yo era también joven. No sé si esa es una idea fantástica, pero bueno. El caso es que estando yo con ellos, llegó un punto en el que el Señor puso una inquietud en mi corazón de que yo tenía que ir a la plaza de los skaters, ahí, de los patinadores. Y yo digo, yo no patino en mi vida. Me gustó, me pegué un golpe y yo dije, nunca me voy a patinar. Esto lo hice 2 veces. ¿Para qué me lo tengo? Me compré un patín. Tenía una Biblia así chiquitita, con mi Biblia en el bolsillo, así, gruesa, ¿no? Y la dejaba en la plaza. Y yo me ponía a patinar ahí. Yo no hablaba nada. Yo iba a patinar. Y la gente llegaba y decía, ¿eso qué es? Y lo dejaba en un banco donde la gente incluso patinaba. Y lo veía y se acercaban 7, 8, 9. Decía, ¿esto qué es? Y dice, es el tío, es una Biblia. Y se empezaban a reír. Y yo llegaba y le digo, ¿qué? Y llegaba con el esquí y digo, esa es mi Biblia. Y dice, ¿pero qué haces con una Biblia? Y digo, pues mira, la Biblia es una pasada. Y empezaba a contarle. Y tú escuchándole, como que me respondían, yo le respondía de vuelta. Y imagínate, con 9 días a la vez. Y el libro está en la calle, mira. Cuando yo estaba allí, tenía oportunidades para testificar todos los días. Si no era uno, era otro. Y acababa orando por uno, oraba por el otro. Os cuento que
Los jóvenes de la iglesia, cuando acababa el viernes la reunión de los jóvenes, me decían, vamos a quedarnos a jugar al ping-pong, venga, vamos a pasar un buen rato. Y yo digo, no. O sea, yo tengo la llave y yo me marcho. Quien se quiera venir a la plaza, que se venga, pero yo me voy a la plaza. Cerraba la puerta, echaba pescado y me iba. Y los chicos estaban incómodos, porque ellos querían su ratito de jugar al ping-pong. Y yo les decía, ¿quieres disfrutar un buen rato? ¿Sabes compartir el evangelio conmigo? En 2 meses entraron más de 80 jóvenes en la iglesia. No estoy diciendo que se convirtieran, pero entraron 80 jóvenes en la iglesia. Escucharon la palabra más, porque yo no se lo compartía en la calle. Se sentían que era tan normal, o sea, que yo era tan natural y tan cercano y que hablábamos de la Biblia y qué tal. Le digo, bueno, pues lo mismo lo hacemos, pero además tocamos música para enseñar a la gente. Decía, tengo curiosidad por ver qué lo hacen. 80 jóvenes. El promedio de iglesia entra un joven cada 5 años. Un día, para mi sorpresa, estoy hablando ya de la estructura. Ahora voy a explicar la estructura por menos. Un día llego a la plaza, a las 4 o 5 de la tarde, y para mi sorpresa, me veo a 6 de las jóvenes de la iglesia sentadas en un círculo, con las manos dadas y orando por la figura. Y digo, wow, ¿qué ha pasado aquí? Porque si tú vas, otros te siguen, pero todos están esperando a que alguien vaya. Y la estructura, en ese contexto, un chaval de 18 años que tenía, estaba hecha de tal manera que no permitía que la gente se acomodara. Digo, aquí no estáis para vosotros. Vamos a cantar al Señor, que es necesario, vamos a escuchar la palabra, que es necesario, vamos a instruirnos, vamos a orar unos por otros, que es necesario para ir.